Piscis de por sí es un signo súper emocional. Esto sí lo sabemos. Desde el lunes 27 hasta el 2 de noviembre, tantas emociones de Piscis. Y ahora le dan alas a Piscis para que sienta más. El mismo triángulo que hemos venido haciendo para todo el zodiaco, para cada signo, en Piscis, casa 1, casa 5 y casa 9, agua hirviendo. La casa 1, la casa 5 y 9 son casas que se caracterizan por ser de fuego. Entonces, esto de por sí ya está marcando una pauta de mucha iniciación. El hecho de que el agua y Saturno se encargue de formar trígono con Júpiter y Marte está conectando a Piscis y haciéndole una clara invitación a no procrastinar. Piscis de por sí es un signo, no es que no hagan. Piscis de por sí es un signo que prefiere más esperar un poco, tomarse su tiempo, pues es el signo del tiempo, es el último del zodiaco, entonces como que Piscis dice, bueno, yo me espero hasta el final. Marte en la posición tan intensa que ofrece en la casa 9, los viajes, las ilusiones, las filosofías de vida en el signo de Escorpio, teniendo motivos con Saturno y Júpiter que le dicen vamos a por ello, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Creo que en este caso es agua, muchísima agua pisciana, pero hirviendo en casa 1, 5 y 9. ¿Qué pasa cuando el agua está hirviendo? Que llegó a su punto de ebullición, llegó a su punto máximo y ya empiezas como a evaporarse. En este caso, dicho de otra manera, Piscis, la vida les está invitando al éxtasis de sentirse en vivos, de sentirse en activos. Si de pronto eres Piscis, ascendente o luna, y no conectas tanto como con esa emocionalidad o no estás como sintiéndote tan vivo, pues Marte y Saturno te están diciendo, bueno, ¿cómo vas a hacer algo y cómo vas a iniciar cosas distintas, ¿no? Que te permitan sentirte como te quieres sentir. Y no tanto me estoy sintiendo porque está así. Ser como más dueños también, quizás podemos utilizar una palabra con Saturno en esto que nos diga asumir, ser conscientes, está en mis manos, lo puedo hacer, puedo cambiar, puedo modificarlo. Si hago algo, típico de Saturno y Marte en un trígono, si hago algo, puedo utilizar esta agua hirviendo, todas estas emociones las puedo utilizar para iniciar esto, para iniciar aquello. A veces no necesariamente porque se toque o a veces sea por un tema de necesidad, es simplemente porque haciendo o accionando algo ustedes se van a sentir más útiles y más al servicio también de lo que está pasando. Si Piscis no se está usando, que es el contrario de lo que le enseña Virgo, por eso son opuestos complementarios, se ahoga en todo lo que vive, se ahoga en todas las situaciones, en todas las circunstancias, se deja ahogar y se vuelve terrible, ¿no? La tempestad como que abruma. En cambio, si está al servicio y si está haciendo, ejecutando algo, eso le ayuda a formar un canal emocional que les permita ser productivos con ustedes mismos y también al mismo tiempo poder ayudar eso que puede llegar a ser tan terrible. Conclusión, es una semana muy favorable para Pisces porque van a encontrar la ruta. Este trígono lo que está diciendo es observar hacia dónde está la ruta y hacia dónde podemos activar, típico de los triángulos cuando se dan en esta perfección, Marte, Saturno y Júpiter, y cómo podemos activar y cómo podemos iniciar. Un triángulo inicia, un triángulo es fuego, y si todo esto está ocurriendo en la casa 1, 5 y 9, cómo poder yo, casa 1, en la 5, disfrutar de la 9 algo nuevo en mi vida y accionar lo que me sirva y le sirva al colectivo. Creo que ahí es donde el sol está poniendo el ojo. Piscis, ascendentes, ahora ustedes con esa conjunción ahí que tienen entre Saturno y Neptuno, pues creo que está muy claro. Hacer algo con pasión. Ustedes no son el signo totalmente pasional ni dramático, pero sí son el signo de la escena. ¿Qué contiene una escena en una película? Imágenes, puesta, lugar, la teatralidad que se pueda llevar a cabo. Entonces Neptuno también está pidiendo eso, ser como los grandes autores o los grandes escribas, directores de su propia película llamada Vida. Creo que algo deben interpretar o algo deben danzar para que el público vea. Ahí hay mucha energía para Piscis. Muy posiblemente sea a través de los temas holísticos, espirituales. Tratándose de tanta agua, muy posiblemente sea a través de la mística, de la intuición, de temas muy relacionados a la espiritualidad, típico también del signo Piscis,
y Neptuno ahí dando como la pauta, como la clave. Nodo Norte también lo tienen allí, entonces creo que está muy claro el mensaje. Pues muy bien, hemos repasado signo a signo. Gracias por su tiempo. Un feliz sábado para todos ustedes. Excelente sábado 25 de octubre. Terminen de pasar un fin de semana maravilloso. Ya sabemos cómo están las energías para la próxima semana, intensas, movidas, agudas también, permitirnos sentir y aprovechar toda la magia que la vida a través de esa capacidad de poder conectar con nuestro mundo emocional nos lleva a crear cosas, vínculos, talleres, empresas, vivencias, situaciones. Para eso estamos vivos. Parte de la experiencia de estar vivos es eso, para sentir. ¿Qué se siente estar vivo? Pues aquí lo estamos viviendo en carne propia. Creo que va a ser una semana donde la vida para todos, sin excepción alguna, nos va a llevar en esa dinámica. Gracias a todos los que me acompañaron desde esta mañana, que ya hemos estado aquí casi 2 horas desde esta mañana con el horóscopo. Nos seguimos viendo en los siguientes tomos. Los espero mañana en el evento que vamos a tener domingo. Todavía se pueden inscribir o pueden preguntar ahí los datos en mis redes sociales. Y vamos a empezar clase en 20 minutos para los que tengan la membresía, los que no la pueden adquirir y nos vemos ahora por privado en clase para solo miembros.